Conectados con la Verdad es una página cristiana dedicada a abarcar frecuentes dudas sobre la Biblia, en donde la fe y la razón están en conexión. ¿Qué tal, amigo que nos escuchas aquí en Conectados con la Verdad? Aquí quien te habla, tu amigo John. Y te saluda tu amiga Keila el día de hoy. Ha sido un tema más que controversial, creo yo, que tiene que ver un poco con estas fechas de Día de San Valentín, del mes de febrero. Mes de la amistad. Mes de la amistad, pero también más inclina a la gente, creo, por hablar del mes del amor y del romanticismo y todo lo relacionado. Y no vamos a tocar ningún tema sobre quién es tu pareja ideal o quién sea, sino más bien algo que creo que por mucho tiempo los cristianos solteros tenemos que soportar, y es el prejuicio de muchos hermanos cuando uno decide o siente permanecerse soltero. Así que el tema del día de hoy es: ¿puede un cristiano optar por quedarse soltero toda la vida? Dentro de las comunidades cristianas hay tanto cristianos como hermanos que optan por ser solteros. Querer ser soltero, querer permanecer sin una pareja, sin un esposo, no está mal. El problema es que hoy en día, si tú comentas ese tipo de decisiones a los demás, te consideran como que poca cristiana, no tienes fe, cómo es posible que no quieras tener hijos. Te consideran de inmaduro, te consideran de que no eres un buen cristiano. Un cristiano apto, ¿no? Un cristiano apto, y que debes tener el famoso y ya llamado don de continencia. Ajá. Pero ¿es verdad, Keila, todo esto, que yo debería tener el don de continencia para yo poder ser soltero de por vida, por decisión propia? Este es un tema que me gustaría tocar como primer punto en este podcast, y es que muchas veces nosotros hemos tomado o hemos entendido mal cuando hemos leído en cierta versión la palabra don de continencia. El don de continencia, a diferencia, no sé por qué le pusieron don, la verdad. Lo que pasa es que porque no es como los dones espirituales, ¿no? Lo que pasa es que lo malo, queridos oyentes, es que siempre una doctrina no puede estar estudiada solamente desde una versión. Si yo quiero estudiar una doctrina o una enseñanza de la palabra de Dios, yo tengo que revisar varias versiones. La Reina Valera, que es una versión más literal, la NBI, tengo que revisar otras, la PDT, tengo que revisar otras para ver qué es lo que me dice Dios a través de las demás versiones, porque no es que Dios ha inspirado una versión, sino es que Dios ha inspirado su palabra, y otra cosa es que se traduzca, Keila. Hay muchas traducciones en nuestro idioma castellano, hay muchos tipos de traducciones, en algún momento haremos un podcast referido a eso, pero hay tipos de traducciones. No hay ninguna traducción que sea más santa que otra, no hay una traducción que sea la única, la verídica, y el resto son traducciones, no sé, pues blasfemas. No. Las traducciones son traducciones. Uno valora las traducciones porque definitivamente atrás de una traducción bíblica hay un trabajo arduo. Hay hombres y mujeres que se dedican a estudiar griego, hebreo, arameo, dependiendo de qué van a traducir, y además se empiezan a meterse dentro del idioma receptor. O sea, si quieren traducirlo al chino, tienen que meterse a entender el chino en todos sus dialectos, y ahí entender el griego, entender el hebreo, y de ahí recién poder traducir. O sea, no es un trabajo fácil. Y además, el lenguaje de esa época, porque acordémonos que como cualquier lenguaje siempre va a tener cambios a través del tiempo. Pero volviendo al punto, Keila, ¿dónde dice exactamente que Pablo tenía el don de continencia como tal? No lo dice, pero se toma de esa forma porque... Por la Reina Valera. Por la Reina Valera, y porque obviamente Primera de Corintios capítulo 7, que prácticamente todo ese podcast va a estar basado en esa fuente bíblica. Pero en esa parte, en Primera de Corintios 7, versículo... ¿Qué versículo es? Johncito, si me pudieras ayudar, creo que es el versículo 9. Que en Reina Valera dice lo siguiente: pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues, ¿no? Pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero ¿no? quisiera leer otra versión. En otra versión, ¿En cuál? En la NBI. Pero si no pueden dominarse, que se casen. Pero es porque es preferible casarse que quemarse de pasión. Quisiera leer yo una más parafraseada, una versión bíblica más parafraseada, que es la PET. Dice: pero si no se pueden controlar, es mejor que se casen. Entonces estamos acá ante un significado mucho más allá que el don de continencia que hemos estado pensando siempre. No es que el Señor te miró desde el cielo y apuntó sobre ti y ¡pum!, tienes el don de continencia, sino al parecer, y según el significado bíblico de este basándonos pasaje, en los textos y no en muchas veces los pensamientos que podemos estamos tener. hablando de un control propio.
que eso quiere decir que no todas las personas cuentan, Si pueden lograrlo. Claro, si revisamos las demás versiones, dicen si no se pueden controlar, si carecen de dominio propio, si no pueden dominarse, si no pueden dominar sus deseos sexuales. O sea, habla de algo que uno puede controlar. Es más, la misma frase, don de continencia, o sea, tú te tienes que controlar para poder seguir manteniéndote en tu estado, digamos, de pureza, uh-huh, de no tener relaciones sexuales. Entonces, este camino lo optan muchos cristianos. Sí. Hay cristianos que no quieren tener una pareja por X motivos. No porque sea mal visto. O porque no estén buscando de Dios, como muchas veces dicen, no, es que no estás orando. Ellos no lo ven mal. No. Su conciencia no los prohíbe. Y lo más importante, Dios no lo ve mal, porque si así fuera, en su palabra no diría lo que dice. Es más, Jesús en un pasaje, yo me acuerdo que Cristo dice que no todos nacen para tener familia, llamémoslo así, parafraseándolo yo. Entonces hay algunos que se hicieron eunucos por los hombres, hay otros que se hicieron a sí mismos eunucos por causa del reino de Dios, y uno de ellos podemos decir que es el apóstol Pablo. Y quisiera que nos acotes un poquito, Keila, el caso de Pablo. Es verdad que Pablo, introduciendo un tema dentro de este gran tema, Pablo fue soltero toda la vida, fue viudo, ¿qué fue Pablo? Bueno, en primera casi siempre nos han enseñado que Pablo ha sido soltero, pero hay muchas hipótesis y dentro de los estudios que hay relacionados a Pablo, porque Pablo es uno de los personajes más importantes del Nuevo Testamento, pero se dice que al ser miembro del Sanedrín, al tener los cargos que él tenía, los cargos eclesiásticos que tenía, por normas de ese entonces tenía que haber estado casado. Entonces hay dos hipótesis, o que Pablo quedó viudo y de ahí en adelante él decidió, como dice textos y cartas apostólicas de él, mantenerse en ese estado solo, sin una pareja. O la otra opción es también que al momento de entregar su vida al Evangelio de Cristo, obviamente la pareja que tenía en ese entonces, que compartía su antiguo pensamiento, decidió separarse de él. Pero no hay hipótesis verídicas acerca de ello. No hay hipótesis verídicas, como no las hay tampoco de que sea soltero. Exacto, pero hay que aceptar las dos, ¿vale? O sea, si tú estás en un lado creyendo que Pablo fue soltero toda la vida, metiéndose al reino de Dios, genial. Si tú crees que Pablo se casó alguna vez y enviudó o se divorció, tienes tus bases. Pero ninguna de las dos posturas contradice la palabra del Señor, así que no podemos atacar a las dos posturas. Es más, si tú deseas quedarte soltero de por vida, si tú no quieres tener hijos, no es malo, ¿ok? O si es malo, no. ¿Qué pasa si es necesario, mejor dicho, es necesario que una mujer obligado deba tener hijos? No. ¿Qué dice 1 Timoteo 2:15, Keila? 1 Timoteo 2:15 dice, refiriéndose a las mujeres, dice lo siguiente: pero se salvarán engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación como desee. Y en esa parte, obviamente no vamos a decir que las mujeres vamos a ser salvas de la salvación como tal por tener hijos, porque imagínate, estamos tirando al suelo por completo la obra salvífica de Jesucristo. Primero hay que decir que no es ese versículo, ¿no? 1 Timoteo 2:15, hay que admitir que es un versículo difícil de interpretar. Sí, muy complicado. Ya que algunos se agarran de ese versículo para despreciar el cristianismo y la mujer, diciendo que el cristianismo desprecia a la mujer cuando no es el punto. Porque el cristianismo es machista, ¿no? Sí, que Jesús también fuera machista. Son postulados muy erróneos en cuanto a la fe. El punto está que no dice que una mujer tiene que hacer obras, o sea, no dice que una mujer tiene que tener un hijo para que tenga la salvación y se vaya al cielo. No dice eso. No dice que una mujer tiene que ser madre para ir al cielo. Tampoco dice que todas las mujeres tenemos que ser necesariamente madres. No dice eso, sino que dice, Keila. Lo que dice en este versículo, entrando un poco en el contexto de 1 Timoteo, habla sobre la posición de la mujer en ese entonces. ¿Por qué siempre estaba debajo del hombre? Y era porque se consideraba, y Pablo lo menciona así, de que por medio de las mujeres es que entra el pecado del mundo. Entonces, en su forma de tener redención, de obtener el perdón social, de volver a tener valor, por así decirlo, su manera de hacerlo era teniendo hijos. Y eso era el pensamiento de ese entonces, así lo menciona. Y no tiene nada que ver con la obra salvífica, pero lo mencionamos porque si hablamos de personas que quieren ser solteras, hablamos de personas que consecuentemente no quieren tener hijos. En ninguna parte de la Biblia habla de que todos tenemos que permanecer solteros, todos los miembros de la comunidad cristiana, ni que todos los cristianos tenemos que tener hijos, y eso hay que tenerlo presente, porque
Al tenerlo presente, evitaremos prejuicios, evitaremos presiones hacia los jóvenes de nuestros grupos cristianos. Y eso es lo que sucede, John. ¿Qué pasa? Que los jóvenes van creciendo, van pasando la mayoría de edad, van empezando a estudiar sus carreras y se les exige que tienen que para cuándo casarse, que no estás, y si no te casas, no estás orando. Y si estás soltero, te dicen, ¿y para cuándo te casas? ¿Para cuándo la pareja? ¿Para cuándo la novia? Te ven con una amiga, como el post anterior dijimos, y ya piensan que es tu pareja. Y te casas, y si te casas, ¿para cuándo los hijos, no? Y si viene el hijo, ¿para cuándo el segundo hijo? Oye, y estamos presionando. ¿Y qué pasa? O sea, estamos volviéndonos con el mismo pensamiento y presión social del mundo. Lo traemos para la iglesia. Cuando no es así, hay que ser conscientes que no hay ningún fundamento bíblico para obligar a todos nuestros jóvenes a que sí o sí tienen que pensar en la idea del matrimonio, y que si no piensan en la idea del matrimonio y que si no consiguen novio, así tengan 30, 35, 40 años, entonces es porque están incompletos, uno, y dos, están mal espiritualmente. O sea, los atormentan de esa forma. No están orando, no están buscando de Dios. No, es que tú debes orar desde chiquita para que tú busques y llegues a encontrar, mejor dicho, para que Dios te envíe un idóneo puro, virgen, casto. No, y claro, ¿no? Y empiezan a añadir características que tiene que tener la persona con la que te vas a casar, porque si no es así, es porque no has orado lamentablemente, muchas mujeres, y lo digo porque los hombres no tanto creo, muchas mujeres se ilusionan con el hecho de que su pareja sea virgen. O que hombres y mujeres, creo yo, que como sean ellos guardado en parte de su niñez, juventud, entonces la pareja que tiene que estar con esa persona necesariamente tiene que haber pasado por lo mismo. Y sabes yo que siento eso, John, con el dolor de mi corazón, que tiro por el suelo todo lo que Dios hizo con esa persona. O sea, digo o califico de inmundo a algo que Dios ya limpió. Y yo les digo a esas personas, si hay alguien escuchándome de esa forma, que piense de esa forma, hay alguien escuchándome en ese momento, no puedes. ¿Quién eres tú para denominar de inmundo, denominar de no apto a algo que Dios ya lo volvió apto, una nueva criatura que ya Dios transformó con su poder? Claro, va a tener esa persona luchas, esa persona es verdad, ya no es casto, virgen, pero ni con todo te ama, y si está contigo es por algo. O sea, no lo desprecies o no lo desprecies por el hecho de que no es puro sexualmente. Esa idea errónea de que hay que buscar a la persona pura netamente y hay que hacerse blanco y llegar al altar blanco. No estoy diciendo de que no hay que mantenernos puros. Desde el momento que nosotros somos cristianos, desde el momento que nosotros hemos sido redimidos de nuestros pecados, es nuestra responsabilidad como hijos de Dios permanecernos puros hasta el día que el Señor permita que nos casemos, o hasta el día que Cristo venga. Entonces, a eso voy, Keila. No quiero que se me malinterprete que digo que no hay que mantenernos. Sí, hay que mantenernos puros. Pero si esa persona ya vivió en medio de su error, estando en el mundo, estando lejos de Dios, lejos de la palabra de Dios, fornicó o adulteró, como fuera la cosa, no podemos estar tirando dedo. No señalando. Podemos estar tratándolo de lo peor. O, como te digo, o sea, nosotros nos creemos súper santos y esa persona no apta por errores que ha hecho antes de conocer a Cristo. Eso no es de cristiano, eso no tiene ninguna lógica ni bíblica, ni cristiana, ni espiritual. Entonces, volviendo al punto y al hecho de que un cristiano puede quedarse soltero toda la vida y dedicarse al ministerio de Cristo como lo hizo Pablo. Y sí quisiera entrar un poco a contexto del tema de 1 Corintios capítulo 7. ¿Por qué? Porque ahí es el texto básico, el capítulo base. Y 1 Corintios 7, para adelantar a lo que va a decir Keila, en el versículo 1, Pablo responde a una carta que los corintios le habían dado. Parece que esa carta no la tenemos prácticamente en el canon. Porque dicen, en cuanto a las cosas que me escribisteis, o sea, ya le escribieron una carta anteriormente. En cuanto a lo que me preguntaban, algo así, ¿no? Si lo podríamos decir más moderno. Y parece que a Pablo le preguntaban sobre preguntas acerca del matrimonio, preguntas sexuales. En cuanto a la soltería, a los deseos sexuales. Pero acordémonos un poquito del contexto. Hay que entrar un poquito al contexto de ese ¿Qué capítulo. era la ciudad de Corinto? Bueno, no solamente qué era la ciudad de Corinto, sino qué clase de filosofías estaban entrando en conflicto. Porque acordémonos que si bien es cierto son personas, estamos hablando de la iglesia de Cristo de Corinto, esas personas no es que vinieron a Cristo y ya su cerebro se reseteó y se olvidaron todo lo que con todo su trasfondo. Hasta su nombre se olvidaron. Lo cual es mentira, o sea, ellos tienen un trasfondo político, igual que nosotros, filosófico. Entonces, ¿qué cosa es lo que pensaban? Habían dos corrientes, si no me equivoco, en ese pasaje que estaban en conflicto. Una de ellas es el ascetismo. ¿Qué cosa significaría el ascetismo? El ascetismo es la ausencia, o mejor dicho, la negación absoluta de los placeres mundanos, llámese estos sexuales o apetitos
Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo claro es, si tú quisieras comprarte un terreno, no te lo compras porque es un apetito mundano. Si tú quisieras comerte un chocolate, no te lo compras porque es un apetito carnal. Si tú quieres tener relaciones sexuales con tu esposa, no puedes porque es un apetito carnal. Eso es el ascetismo. Y el otro extremo que vendría a ser el antinomianismo, que consiste en... El antinomianismo es... todo lo contrario, pues, o sea, pasamos de tener muchas restricciones a ser muy liberales. Y creer que cualquier cosa de lo que hacían en ese entonces, El antinomianismo, Pablo responde en Romanos 6, Ajá. del 1 al 2. Lo que pasa con el antinomianismo es que creen, ese grupo, esa corriente, cree que por estar bajo la gracia, por la infinita gracia del Señor, yo puedo pecar libremente lo que yo quiera y hacer lo que yo quiera y el Señor siempre me va a perdonar. Entonces, ¿se dan cuenta de ese libertinaje? Entonces vamos a dos extremos. El ascetismo, con que nada de placeres, nada. Y el otro, el antinomianismo, que estamos bajo la gracia y por ende podemos hacer lo que sea, ¿no? Sin la ley podemos hacer lo que se nos da la gana. Entonces, Pablo, en ese contexto, imagínense, ¿no? Tener una iglesia que tienes dos grupos de personas con corrientes filosóficas muy fuertes. No es como ahora que a veces la filosofía hay gente que ni siquiera se pone a pensar. En ese entonces muchas personas... Ni siquiera se pone a pensar. Sí, es que hoy en día si te preguntas qué filosofía tiene alguien, no te va a contestar, algunos no te van a contestar nada, pero en ese entonces era tan fuerte, estamos hablando de época de Grecia, o sea, de gente que estaba tan cercana a pensamientos filosóficos, que realmente era un conflicto interno dentro de una iglesia, y él como carta ministerial, como una carta de alguien que quiere solucionar lo que está pasando en ese lugar, tiene que empezar a decir, bueno, ustedes piensan esto, pero yo les digo esto. Y eso es lo que empieza a explicar en 1 Corintios capítulo 7. Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, les da ciertas recomendaciones. Y acordémonos de algo, Pablo está hablando, es verdad, y de primera mano a la iglesia de Corinto. Pablo no pensaba que esta carta iba a llegar a Perú, a Bolivia o a Colombia. O a ti, a nosotros. O a nosotros, y menos pensaba que conectados con la verdad iba a hablar sobre este tema. Sino que Pablo habla a los corintios netamente y con el énfasis de que el fin del mundo estaba muy cerca. Uh-huh. Y acordémonos que ya para esa época el templo de Jerusalén, cerca del año 70, ya estaba destruido. Entonces para ellos era crucial eso. Que el templo se destruya era señal clara de que Cristo estaba a las puertas, como el Apocalipsis de Juan lo dice. Pero a raíz de ello es lo que Pablo nos dice en 1 Corintios 7. Y uno de los versículos que Pablo dice ahí es: hermanos, lo que quiero decir es que nos queda poco tiempo, por tanto los casados deben vivir como si no lo estuvieran, los que están de luto como si estuvieran de fiesta, y los que están de fiesta como si estuvieran de luto. Los que compran deben vivir como si nada fuera suyo, y los que sacan provecho de este mundo como si no lo estuvieran sacando, porque este mundo que vemos ha de terminar. Es la versión Dios habla hoy. Pero ¿por qué Pablo habla de esa manera? ¿Por qué? Porque les queda poco tiempo. ¿Por qué? Porque según Pablo, ya este mundo ya estaba en declive y que Cristo estaba a las puertas. O sea, Pablo decía en otras palabras, si estás casado, quédate casado. Si estás soltero, quédate soltero, porque Cristo ya viene. Uh-huh. Entonces, pero si esa prerrogativa la aplicamos hoy, no podemos utilizarla ahora, porque imagínate, no decimos que Cristo no está viniendo. No. Cristo sí viene. Lo digo porque no vamos a decir a un joven que el día de hoy, no se vuelve miembro de una congregación, decirle, no te puedes casar. No, quédate ahí como estás porque Pablo dice. Y porque Cristo ya viene. Y porque Cristo ya viene, claro, no. Cristo ya viene, sí, pero hasta que Cristo venga, no sabemos. Acuérdense que Pablo murió hace mucho tiempo y han pasado cerca de 2000 años y Cristo no viene. Y pueden pasar quizás otros 2000 años y Cristo recién venir. Y tú ya tienes tiempo para casarte, para tener hijos y familia. Entonces, si tú quieres tenerlo, hazlo. Pero si no lo quieres tener, no lo tengas. No hay mandamiento explícito en la Biblia que te diga que tú puedes casarte y que debes casarte, mejor dicho. Si tú no sientes en tu corazón la necesidad de casarte, no te dejes atormentar por los comentarios, por las amistades que te exigen, te dicen, no, entonces hay algo malo en ti, algo malo está en ti, tienes que pedirle al Señor, Señor, ¿por qué no me das ganas de casarme? ¿Quién sabe? Y dentro de la voluntad divina de Dios, no desea que te cases porque hay un propósito mayor. Hay un propósito mucho mayor para ti. No permitas que nada ni nadie te atormente diciéndote que no eres un buen cristiano por el simple hecho de no sentir la necesidad de casarte. Mujer, tu propósito en la tierra netamente no es que te cases con un hombre. Y hombre, no necesariamente tu propósito es que te cases con una mujer. Tu propósito es que tu vida dé y demuestre la gloria a Dios. Entonces,
sea que estés soltero, sea que estés casado, hazlo todo para la gloria de Dios. Entonces, de repente puede servir mejor soltero, de repente puede servir mejor casado, eso Dios lo sabe. O en otro lado, quizás hay jóvenes que sienten la necesidad de estar con alguien. Es verdad, a veces son jóvenes muy enamoradizos que se enamoran del amor y no están estables en una relación, pero debes examinarte, en verdad, ¿de qué quieres? O sea, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿En verdad quieres a alguien o quieres algo? ¿Quieres algo económico, un sustento, mujer? No, o sea, hay mujeres que a veces que las se sustentan de eso, ¿no? Quieren estar con una pareja para que los mantenga. Y no solamente eso, sino que buscan en el esposo, en el futuro esposo, solucionar problemas que ellos tenían que haber solucionado mucho antes de la idea, siquiera la idea de enamorarse. Si tú sientes quizás que tienes baja autoestima, si tú sientes quizás que por más de que estés rodeada de amigos y familia, te sientes sola y tú lo haces solamente en busca de compañía, en busca de tus problemas personales, emocionales, psicológicos, ese matrimonio va a ser un fracaso, porque un matrimonio no es solución de nada que tú debiste, con la ayuda del Señor, haber solucionado por ti misma ya mucho tiempo antes. Así que no pienses y no creas que no te esperances en un matrimonio para lograr algo. Lo puedes hacer mucho antes, lo puedes hacer incluso desde ahora mismo. Claro está, Keila, porque el matrimonio no es solucionar tus problemas, el matrimonio es entregarte a la otra persona. Tú en el matrimonio dices sí, aceptas porque amas a la otra persona, y el amor es entregar, tú te entregas por toda esa persona. Por eso vas a estar en la salud, en la pobreza y aún en la riqueza. Entonces tú te entregas por completo a esa persona en el amor. Tiene algún dolor, esa persona, te entregas. Tiene alguna una carencia, te entregas. Tiene algo malo, tú te entregas para solucionar lo que a ella o a él le falta. Pero el matrimonio no es para cubrir heridas, el matrimonio es para cubrir las heridas del otro. Para ya concluir el tema de hoy, yo sí quisiera dar un mensaje, y es que muchas veces cometemos el error de centrar todas nuestras esperanzas en el matrimonio. ¿Qué pasa y cuál podría ser nuestra falla en eso? Es que cuando esa persona, Dios no quiera, nos falla, o cuando esa persona, Dios no quiera, se va, o cuando esa persona fallece, sentimos como que nuestro mundo se cae. Pero es normal la tristeza. Claro, pero el tema es que no podemos depender de eso y quitar nuestro foco central. Nuestro foco central siempre tiene que ser Dios. Soltera o no soltera, casada, con hijos, con 20 hijos o de repente con ninguno, igual tenemos que seguir preocupados por tener una vida piadosa y que siempre nuestra esperanza sea solamente Cristo, la vida eterna con Cristo. Lo que pasa en esta tierra, al fin y al cabo, va a pasar, se va a acabar, no habrá más. Probablemente, dependiendo de tu forma de pensar, de repente ni memoria tendremos de lo que vamos a vivir aquí. Entonces, ¿por qué centrarnos en eso? ¿Por qué obsesionarnos tanto? Hay muchas hermanas que yo veo realmente tristes, John, por no tener un esposo, por no conseguir un esposo, porque ellas sienten que ya tienen 30, 35, 40 años y no tienen un esposo. De repente ellas, mejor dicho, ellas o ellos también. Varones también. Y sienten la necesidad de tener una pareja. Uh-huh. Ya se ilusionan con cualquier hombre o mujer cristiano, pero ven que nadie les pela bola. Entonces, ¿qué hacer con esos casos? No, yo creo que a veces es bueno, ¿por qué no optar por la vía de ¿por qué no quedarse soltero? Uh-huh. ¿Por qué estar en la espera de buscar o esperar a alguien? ¿Y por qué mejor no dedicar y mis vivir fuerzas? Angustiado, ¿no? Claro, a veces uno vive con la expectativa de ya, ¿cuándo será? Tengo 27, tengo 28. No, y ¿sabes qué? Hay otro error también en eso, de que cuando yo me case voy a servir al Señor. Tú puedes hacer muchas cosas desde ahora siendo soltero. Y créeme, muchas cosas. Somos solteros. En muchas. Que estamos haciendo conectados. En cuanto a redes sociales, no solamente, sino salir y empezar a hacer una colecta, qué sé yo, con tus vecinos y ayudar a personas que necesitan, o ver una familia que ha pasado por una desgracia y contactarte con tus amigos más cercanos para poder ayudar, con hermanos de la iglesia. Hay beneficios de ser soltero. Hay muchos beneficios. Como hay beneficios de ser casado, pero... Así que tengas la edad que tengas y eres ahorita soltero, créeme que puedes aprovechar esa soltería de una forma maravillosa, y en las manos del Señor esa soltería puede ser de bendición no solamente para los hermanos de tu iglesia, sino para gente de afuera, tu familia y todo lo demás. Entonces, para cerrar, ese es el punto. Disfruta la soltería. Si tu deseo en tu corazón es casarte, gloria a Dios. Y si tu deseo es no casarte, también gloria a Dios. Y no permitir que ningún pensamiento ni prejuicio antibíblico dañe tu tranquilidad. Así que concluimos este podcast de Conectados con la Verdad con este tema. ¿Puede un cristiano quedarse soltero y por iniciativa propia y sin hijos? La respuesta es sí, pero analízate tú mismo. Sí, conócete, aprende a conocerte. Sal, como me dijo una amiga, conócete.
Ten una cita pasea, contigo mismo. Ten una cita contigo mismo. Aprende a Analízate, conocerte. eso es importante para tanto para permanecer solo como para tener una pareja en algún momento. Conócete, porque si no conoces cuáles son tus talones de Aquiles, va a ser muy complicado y vas a meter la pata muchas veces más adelante. Así que aquí concluimos este podcast en Conectados con la Verdad. Eso es todo, queridos amigos, y esperamos... Síguenos en todas las redes sociales. Esperamos que les haya quedado por lo menos algo de claro. Si tienen alguna duda, comentario, queja, denuncia, pueden escribirnos aquí en Conectados con la Verdad, que con mucho gusto les estaremos atendiendo a todas las dudas e inquietudes y ataques que tienen contra nosotros. Con mucho cariño les estaremos recibiendo. Dios Muchísimas les bendiga gracias. a todos ustedes. Dios les bendiga.